Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. ¿Alguna vez has sentido que te están mirando, aunque estés completamente solo? No me refiero a una mirada común, sino a una que atraviesa la espalda, como si alguien invisible te estuviera observando desde un rincón oscuro. Yo no creía en nada de eso, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Me llamo Felipe Mendoza, soy de Veracruz, y durante varios años trabajé como despachador de gasolina en una estación que quedaba justo a la salida de la ciudad, cerca de la carretera vieja. Era de esas gasolineras donde rara vez se ve gente en la noche, pero que por alguna razón siempre está abierta, como si alguien o algo necesitara que no se cerrara nunca. Yo tomaba el turno de la madrugada porque pagaban un poco más. No había mucho que hacer, solo esperar a que pasara algún camión o carro perdido, echarle gasolina y volver al silencio. Al principio era tranquilo, incluso llegué a disfrutar la calma. Pero todo cambió una noche de noviembre, cuando el frío empezó a calar y el silencio se volvió demasiado profundo. Esa noche, llegué a las 11:30 como siempre. Saludé al compañero que salía del turno anterior y me instalé en la pequeña caseta de vigilancia que teníamos, justo al lado de las bombas de gasolina. Prendí el calentador eléctrico y me puse a revisar el libro de registro. Todo estaba normal. Alrededor de la 1 de la mañana empecé a sentir algo raro. No era un sonido fuerte ni un grito. Era más bien una presencia, como si alguien estuviera de pie detrás de la pared de la caseta, sin moverse, solo esperando. Pensé que era mi imaginación. Salí con la linterna para revisar, pero no vi nada. Solo el camino vacío y el campo oscuro que se extendía a los lados. Volví a entrar, algo inquieto, y traté de distraerme con la radio. Pero la señal no entraba bien, y todo lo que se escuchaba era estática con voces lejanas que no se entendían. Apagué la radio y me quedé en silencio. Fue en ese momento cuando escuché el primer golpe. Venía de la parte trasera, donde guardábamos los tambores vacíos. Un solo golpe, seco, como si alguien los hubiera movido a propósito. Volví a salir, esta vez más alerta. Caminé con la linterna en mano, alumbrando cada rincón. No había viento, no llovía, no había razón para que algo se hubiera caído. Me acerqué al lugar de los tambores y noté que uno estaba ligeramente fuera de su sitio, como si alguien lo hubiera empujado. Lo volví a acomodar y me dije a mí mismo que tal vez había estado mal puesto desde antes. Regresé a la caseta y cerré la puerta. Pasaron unos 20 minutos y todo estaba en silencio. Empezaba a relajarme cuando vi las luces de un coche aproximarse. Respiré aliviado. Era un cliente. El coche, un sedán negro bastante viejo, se detuvo frente a la bomba número 3. Me puse el chaleco, agarré el surtidor y salí a atender. «Buenas noches», dije mientras me acercaba. «¿Cuánto le pongo?» El vidrio del conductor estaba completamente empañado y no se bajaba. Toqué suavemente la ventana. Nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que el coche estaba completamente apagado. No tenía las luces encendidas, ni el motor sonaba. Simplemente había aparecido ahí como si alguien lo hubiera dejado y se hubiera desvanecido. Retrocedí un poco con el corazón latiendo fuerte. La bomba número 3 tampoco marcaba ningún movimiento. No había consumo, no se activaba. Todo estaba muerto. Me acerqué de nuevo, con cuidado, y fue entonces cuando vi algo que aún me cuesta explicar. El asiento del conductor estaba vacío. No había nadie adentro. Entonces, ¿quién lo había manejado hasta ahí? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Retrocedí hacia la caseta sin dejar de mirar el coche. Justo cuando estaba por entrar, escuché otro golpe, esta vez más fuerte, proveniente del almacén de herramientas. Me quedé quieto un momento tratando de decidir si debía ir al almacén o quedarme dentro de la caseta. Por un lado, era mi trabajo revisar que todo estuviera en orden, pero por el otro, algo no se sentía bien. Era como si la noche se hubiera vuelto más pesada,
como si el aire mismo estuviera lleno de algo que no podía ver, pero que sí me veía a mí. Tomé la linterna de nuevo, aunque mis manos temblaban un poco. Caminé hacia el almacén que quedaba a unos 20 pasos de la caseta. El golpe que había escuchado no parecía el típico sonido de una herramienta cayéndose. Era más como si alguien hubiera pateado la puerta por dentro. Cuando llegué, noté que la puerta del almacén estaba entreabierta. Yo estaba completamente seguro de que la había dejado cerrada con candado antes de empezar el turno. Empujé la puerta con cuidado, y ésta se abrió sin hacer ruido. Dentro, todo parecía en orden, pero había un olor raro. No sé cómo describirlo. No era basura, ni aceite, ni tierra húmeda. Era un olor seco, como a papel viejo, mezclado con algo que me recordaba a la ropa guardada por años. Iluminé con la linterna las estanterías, los botes de aceite, las cajas. Todo estaba en su lugar. Pero al fondo, junto a la pared, había algo que antes no estaba ahí. Era una figura encorvada, como una persona sentada con la cabeza baja. Estaba completamente quieta. Mi respiración se detuvo. Alumbré con más fuerza. No se movía. Pensé que tal vez era una bolsa o un montón de ropa, pero mientras más la miraba, más se parecía a alguien. Alguien con el rostro tapado por el cabello. Tragué saliva. ¿Hola?, dije con voz baja. ¿Necesita ayuda? La figura no respondió. No se movió ni un poco. Di un paso atrás. No quería acercarme. No podía moverme más. Fue entonces cuando el foco del almacén, que siempre estaba fundido, se encendió por sí solo. La luz amarilla iluminó todo por un instante, y la figura ya no estaba. Di media vuelta y salí corriendo. Me encerré en la caseta y eché seguro. Me senté frente al vidrio temblando, mirando hacia las bombas. El coche negro seguía ahí, sin moverse, y justo cuando creí que lo peor había pasado, las luces del coche se encendieron. Pero seguía sin nadie adentro. Se encendieron los faros y por unos segundos me cegaron. Me cubrí los ojos con el antebrazo. Cuando volví a mirar, el coche ya no estaba. Desapareció. No lo vi moverse, no lo vi dar reversa. Simplemente ya no estaba. Me acerqué a la ventana con cuidado tratando de ver si había alguna huella, algún rastro en el piso, pero nada. Pensé en llamar a mi jefe, pero sabía que no me creería. Lo único que pude hacer fue escribir todo en el cuaderno de guardia, aunque claro, traté de ponerlo como si hubieran sido cosas normales. Golpes en almacén, posible rata, escribí. Coche negro no identificado, se fue sin cargar. El resto de la madrugada no pude dormir. Me pasé el turno completo mirando el reloj, deseando que llegaran las 6 de la mañana. Cuando por fin amaneció y llegó el compañero del siguiente turno, no supe cómo explicarle por qué tenía la cara tan pálida. Y aún así eso no fue lo peor. Lo peor vino al día siguiente. Al día siguiente, regresé al trabajo como siempre. No me sentía con ánimos, pero necesitaba el dinero. En el camino pensé muchas veces en renunciar, en inventar alguna excusa para no volver. Pero al final, algo dentro de mí me decía que tenía que entender lo que había pasado, que eso no había sido una casualidad. Cuando llegué, todo parecía normal. Saludé al compañero que me entregó el turno. Le pregunté si había notado algo raro durante el día, y me dijo que no, que todo tranquilo. Eso me hizo sentir un poco mejor. Tal vez, pensé, lo que vi fue un sueño con los ojos abiertos, un susto provocado por el cansancio. Esa noche me propuse mantener la calma. Preparé café, revisé todo el lugar, y hasta le hablé a un amigo por teléfono durante la primera hora para no sentirme solo. Pero conforme pasaba el tiempo y la noche avanzaba, el silencio volvió a pesar como la vez anterior. A eso de las 3 de la mañana, comencé a escuchar el sonido del viento soplando más fuerte que de costumbre. Las hojas del árbol grande que está junto al almacén se movían con violencia, como si algo invisible las sacudiera. Fui hasta la puerta de la caseta y la abrí un poco, solo para mirar. No había nadie. Las luces del camino estaban encendidas, la bomba de gasolina parpadeaba como siempre, pero de nuevo, el aire se sentía raro, más espeso, más helado.
Cerré la puerta y me senté otra vez. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe seco en el vidrio de la caseta, como si alguien hubiera tocado con los nudillos, pero sin fuerza. Me congelé. Miré hacia la ventana. No había nadie. Volvió a sonar. Esta vez en la otra ventana, la que da al lado opuesto. Tomé la linterna y la apunté hacia afuera, pero no logré ver a nadie. Respiré hondo. Abrí la puerta y salí. Caminé alrededor de la caseta. No había ni un alma, ni un auto pasando por la carretera. Nada. Solo ese frío que se me metía por la camisa y me erizaba la piel. Regresé adentro. Cerré la puerta y eché seguro. Pensé que era suficiente. Pensé que eso sería todo por esa noche. Pero cuando miré hacia la pantalla de las cámaras de seguridad, noté algo que me hizo sudar las manos. Una de las cámaras apuntaba directamente al almacén, y en la imagen, aunque borrosa por la oscuridad, se veía claramente una silueta parada justo frente a la puerta. No se movía. Solo estaba ahí. No se veía el rostro ni la ropa. Era como una sombra con forma de persona. Pero lo peor fue que, cuando me acerqué más a la pantalla, la sombra se giró, muy despacio, y aunque la imagen no era clara, juro que me estaba viendo directamente, como si supiera que yo también la miraba. Me aparté de la pantalla de golpe. No salí de la caseta en lo que restó del turno. No pude. Me quedé en un rincón con la luz encendida, mirando el reloj cada 5 minutos. Y otra vez, cuando amaneció, la figura ya no estaba, como si nunca hubiera pasado nada, pero esa noche dejó una huella. Desde entonces, cada vez que camino cerca del almacén o veo pasar un coche negro por la calle, me da un escalofrío, como si algo me siguiera viendo desde las sombras, y apenas comenzaba a entender que lo que pasaba ahí no era solo cosa mía. Pasaron varios días sin que volviera a ver nada extraño, pero el miedo ya estaba dentro de mí. Cada noche, al llegar a la gasolinera, revisaba todo con más cuidado. No dormía, no escuchaba música, no quitaba la vista de las cámaras ni un segundo. Había noches tranquilas, sí, pero siempre había algo raro. Un ruido que no tenía origen, una sombra que parecía moverse cuando no debía, una brisa helada que entraba aunque no hubiera viento. Una noche, ya casi al final del turno, llegó don Ernesto, el jefe de mantenimiento. Venía por unas herramientas que había olvidado. Cuando lo vi entrar al almacén, no pude evitar sentir un escalofrío. ¿No te da cosa entrar ahí solo?, le pregunté como al pasar. Él se detuvo, me miró serio y me dijo algo que me dejó helado. ¿Ya viste a la mujer del vestido oscuro? Me quedé mudo. No le había contado a nadie lo que había visto, ni siquiera a mis amigos. Apenas pude decir, ¿qué mujer? Don Ernesto suspiró, como si le costara hablar del tema. Hace años, cuando esta gasolinera era nueva, hubo un accidente. Una mujer se descompuso en la carretera y se detuvo aquí a pedir ayuda. Dicen que entró al almacén buscando a alguien, pero ya nadie supo de ella. Nunca se fue. Nunca se la encontró. Y desde entonces algunos la han visto. Siempre de noche. Siempre sola. Yo no sabía qué decir. Me temblaban las manos. No porque me lo confirmara, sino porque por fin entendía que lo que vivía no era solo mi imaginación. Don Ernesto terminó de recoger sus cosas, y antes de irse, me puso una mano en el hombro. Si la vuelves a ver, no le abras la puerta. No importa lo que te diga, no importa cómo se vea, tú no le abras. Desde esa noche, trabajo con una medallita que me regaló mi mamá. Y aunque sigo en el mismo turno, ya no estoy solo. Cada madrugada, siento esa presencia allá afuera, rondando la gasolinera, como buscando algo o a alguien. A veces escucho golpecitos en la ventana, a veces veo la sombra en las cámaras, pero no abro. No importa cuánto insista, no importa si llora o si dice mi nombre con esa voz que no es humana, porque ahora sé que no está viva, y que si le abro, no voy a poder cerrar nunca más. Me llamo Samuel Harker. He sido guardabosques en el Bosque Negro durante 8 años. La mayoría de mis días transcurren en paz, patrullando los senderos, asegurándome de que los excursionistas no se pierdan y alejando a los cazadores furtivos.
Pero una noche, hace 3 inviernos, viví algo que todavía me atormenta. Todo comenzó cuando recibimos un aviso sobre una familia de excursionistas que no había regresado a su cabaña alquilada. Habían salido temprano en la mañana y se suponía que volverían antes del anochecer. No lo hicieron. Cuando la radio en la estación de guardabosques crepitó con la voz nerviosa de un supervisor, supe que algo andaba mal. Harker, necesito que vayas a la zona norte. La familia Thompson está desaparecida. Última ubicación conocida: el Sendero del Lobo. El Sendero del Lobo era un tramo apartado del bosque, alejado de las rutas principales. Pocas personas se aventuraban allí porque el terreno era traicionero y la señal de radio se perdía. Tomé mi linterna, mi rifle, y me dirigí hacia el sendero en mi vehículo todoterreno. Cuando llegué, la noche ya había caído, y una espesa niebla se deslizaba entre los árboles desnudos. No había rastro de la familia, pero encontré sus huellas en la tierra húmeda. Seguí el rastro con cautela, avanzando entre la maleza. Después de 20 minutos de caminata, encontré la primera señal de que algo estaba realmente mal. Un zapato infantil, empapado y lleno de barro. Mi pulso se aceleró. Encendí la radio para informar, pero solo escuché estática. Seguí adelante, con la sensación de que algo me observaba. No era la paranoia típica que se siente en un bosque oscuro. No, era una presencia real. Algo estaba ahí, a unos metros. El sendero terminaba en un claro. En el centro, un gran árbol retorcido se alzaba con sus ramas desnudas como garras en el cielo. Y a sus pies, la familia Thompson, o lo que quedaba de ellos. Sus cuerpos estaban arrodillados con las cabezas inclinadas como si estuvieran rezando. Sus pieles estaban pálidas como la cera, y sus ojos no estaban, solo cavidades vacías, oscuras y profundas. No había sangre, no había signos de lucha. Solo estaban allí, inmóviles, como marionetas rotas. Mi instinto gritó que corriera, pero antes de que pudiera moverme, la temperatura descendió bruscamente. El aire se tornó pesado, y un sonido gutural resonó en la brisa. No estaba solo. Desde la sombra del árbol algo se movió. No era un animal, tampoco un hombre. Era una figura alta y delgada, con extremidades alargadas y piel grisácea. Su rostro era una máscara de vacío, sin rasgos, sin ojos. Caminaba con movimientos espasmódicos, como si su cuerpo no supiera cómo funcionar. Y venía hacia mí. No lo pensé. Levanté el rifle y disparé. El sonido retumbó en la noche, pero la criatura ni siquiera titubeó. Entonces, escuché un susurro. No con mis oídos, sino en mi mente. «No debiste venir». Retrocedí sintiendo cómo la presión en el aire aumentaba. Los cuerpos de los Thompson se estremecieron, y sus cabezas se alzaron lentamente hacia mí, aunque seguían sin ojos. Corrí. No miré atrás. No podía. Sentía a la cosa siguiéndome, susurrando palabras incomprensibles. Cuando llegué a mi vehículo, el motor tardó en arrancar. 1 segundo. 2. Y luego en el retrovisor lo vi. Estaba de pie al borde del bosque mirándome sin ojos. Cuando el motor rugió con vida, pisé el acelerador y no paré hasta llegar a la estación. Intenté explicar lo que vi, pero nadie me creyó. La familia Thompson fue encontrada al día siguiente, pero la versión oficial fue diferente. Dijeron que se habían perdido y murieron de frío. No mencionaron los ojos. No mencionaron la criatura. Desde entonces evito el Sendero del Lobo, pero a veces, en las noches más oscuras cuando patrullo el bosque, todavía escucho el susurro en mi cabeza. No debiste venir. Nunca había imaginado que el hospital fuera un lugar de terror. Para mí siempre había sido un sitio de curas, de descanso, de esperanza. Incluso si el aire dentro siempre tenía un tono estéril que lo hacía sentirse impersonal. Pero esa noche todo cambió. Mi nombre es Carlos, y hasta ese día mi vida había sido bastante común. Sin embargo, una serie de eventos llevaron a que terminara allí, en el hospital, con un dolor insoportable en el estómago. Fue algo repentino, algo que no había anticipado. Un simple malestar que se convirtió en una urgencia. Era un jueves por la tarde cuando ingresé, y aunque al principio me dijeron que no era nada grave,
En cuanto el doctor vio los resultados de mis análisis, cambió su tono. Vamos a hacer más pruebas. Fue todo lo que dijo antes de darme una orden de internación. El hecho de que me quedara ahí no me inquietó tanto. Ya estaba acostumbrado a ir a hospitales y clínicas por diversas razones. Pero había algo en la atmósfera esa noche que me hizo sentir incómodo desde el principio. Lo que realmente me puso en alerta fue la enfermera que me asignaron. Era una mujer joven, de cabello largo y oscuro, que tenía una expresión distante. No sonreía, ni siquiera cuando me introdujo en mi habitación. La habitación misma era peculiar, más fría de lo normal, aunque el aire acondicionado estuviera apagado. Las paredes parecían más blancas de lo habitual, y las luces del techo parpadeaban débilmente, como si no estuvieran del todo conectadas. Lo peor de todo, sin embargo, fue la sensación. Esa sensación de estar siendo observado, como si en cada rincón hubiera algo más. Algo que me acechaba, pero no sabía qué era. Por momentos sentía que podía escuchar susurros lejanos, murmullos apenas perceptibles que se desvanecían tan rápido como llegaban. Intenté ignorarlo, pero la inquietud se mantenía. La enfermera me indicó que me recostara en la cama y que descansara, y aunque estaba exhausto, me resultaba difícil cerrar los ojos. El lugar me parecía extraño, de alguna manera ajeno, como si fuera una versión distorsionada de lo que un hospital debía ser. La noche cayó y con ella el silencio, pero no era un silencio cómodo, sino el tipo de silencio en el que te preguntas si realmente estás solo. Durante la noche escuché un sonido repetido, como si alguien estuviera caminando por los pasillos. Al principio lo atribuía a algún otro paciente o tal vez a personal médico, pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que el sonido no se detenía. Era un caminar irregular, lento, casi arrastrado. Decidí levantarme un momento para ver de dónde venía ese ruido, pensando que tal vez era otro paciente que necesitaba ayuda. Pero cuando salí al pasillo no había nadie, todo estaba oscuro. Las luces en los pasillos apagadas, y el aire se sentía aún más denso. La sensación de frío aumentó. Regresé a mi habitación lo más rápido que pude, cerré la puerta y me acosté de nuevo. Pero no podía dejar de pensar en esos pasos. ¿Qué o quién los estaba dando? Decidí intentar dormir, pero no pude cerrar los ojos. Algo estaba mal. Algo estaba en el aire y sabía que no iba a poder ignorarlo. A medianoche la puerta de mi habitación se abrió de golpe. No fue la enfermera, ni el médico. Fue una figura, una sombra que cruzó el umbral, una figura oscura que no podía distinguir bien. Mis ojos se abrieron de par en par, y el corazón me latió con fuerza. No era humano. La figura no tenía forma definida, solo una silueta que se deslizaba de manera errática. No decía nada, pero su presencia llenaba la habitación con una sensación de opresión. Era como si la oscuridad misma se hubiera manifestado en ese espacio. Estaba tan cerca que podía sentir su respiración, aunque no veía ni un solo movimiento. Con un esfuerzo titánico, logré levantarme y empujar la campanita de emergencia en mi mesa de noche. La luz parpadeó, pero no hubo respuesta inmediata. Nadie vino. La figura permaneció allí, inmóvil, observándome, y durante unos segundos, todo en el cuarto pareció desvanecerse, como si el tiempo hubiera dejado de existir. ¿Era un delirio? ¿Algún efecto secundario de los medicamentos? Me decía a mí mismo que debía ser eso, pero no podía evitar sentir que algo siniestro estaba sucediendo. En ese momento la figura desapareció, y la habitación volvió a la normalidad, aunque el aire seguía siendo pesado. Pasaron los minutos y la enfermera finalmente apareció. Su rostro estaba inexpresivo, como siempre, pero ahora había algo diferente en su mirada, una intensidad que no había notado antes, como si supiera algo que yo no. ¿Estás bien?, me preguntó, pero su tono no era el de preocupación. Era un tono vacío, como si estuviera diciendo las palabras por costumbre. Le respondí rápidamente que sí, que había tenido una pesadilla, pero ella simplemente asintió y se alejó. No pareció sorprenderse. El terror que sentía en ese momento era tan profundo que apenas podía respirar. ¿Qué estaba pasando en ese hospital? ¿Era todo real? Esa noche el sueño no vino. Me quedé despierto durante horas, mirando el techo blanco de la habitación, pensando que si cerraba los ojos la figura oscura regresaría. Cada vez que el silencio era demasiado denso, me imaginaba escuchando esos pasos arrastrados nuevamente por los pasillos, acercándose poco a poco, hasta que se detuvieran frente a mi puerta. Mi mente comenzaba a jugarme malas pasadas, pero algo me decía que no estaba loco. Algo, o más bien alguien,
estaba aquí con nosotros, en este hospital. A la mañana siguiente, el día parecía continuar como cualquier otro. El sol brillaba a través de las ventanas, y la enfermera vino con el desayuno, como si nada hubiera sucedido. Su rostro seguía tan impasible como siempre, y cuando le pregunté por los extraños ruidos de la noche, se limitó a sonreír débilmente. Los hospitales tienen su propio ritmo, Carlos. A veces se escuchan cosas, pero no te preocupes. No hay nada raro aquí, me dijo como si fuera la respuesta más lógica, pero yo sabía que algo no encajaba, porque el hospital parecía tan vacío. El lugar no estaba completamente desierto, claro, pero la sensación era como si todo estuviera en un constante estado de espera, en una quietud que te hacía sentir que algo acechaba en cada esquina. A lo largo del día mis inquietudes aumentaron. No había más pacientes en los pasillos, salvo algunos que se veían más bien como sombras, moviéndose lentamente, casi como si estuvieran esperando algo. A media tarde decidí salir a caminar por los pasillos, para tratar de despejarme, y también para ver si podía encontrar alguna respuesta. El hospital parecía más grande de lo que realmente era. Las paredes interminables de azulejos blancos, las puertas de habitaciones cerradas, las luces parpadeando en los techos, todo tenía un aire de abandono. Pero algo era aún más inquietante. En los espejos del pasillo, las sombras reflejadas no se correspondían con las que proyectaba la luz. En uno de esos espejos vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo no estaba allí. En su lugar lo que vi fue una figura, un ser delgado, con la piel arrugada y ojos hundidos que me observaba desde el reflejo. No era la enfermera ni nadie conocido. No podía apartar la vista. Estaba como congelado, mirando esa imagen distorsionada que no me pertenecía. El sonido de una puerta abriéndose me despertó de mi trance. Miré hacia atrás y cuando volví a mirar el espejo, la figura ya no estaba. Solo vi mi propio reflejo, con la piel fría y el rostro pálido por el miedo, pero algo me decía que no todo estaba bien. Mi reflejo me observaba, pero no hacía el mismo gesto que yo. Intenté no darle más importancia y continué mi camino hacia el área común del hospital, pero al pasar cerca de una de las habitaciones escuché voces bajas, no de personas reales, sino susurros, murmullos que provenían de la puerta entreabierta. Mi curiosidad me empujó a acercarme, aunque no sabía bien qué esperaba encontrar. La puerta se abrió lentamente, y vi lo que no esperaba, una mujer sentada en una silla mirando hacia la ventana. Tenía la piel extremadamente pálida, casi transparente, y su cabello estaba sucio y revuelto. Su mirada estaba fija, pero no parecía estar observando nada en particular. No parecía humana. ¿Usted está bien?, le pregunté con la voz temblorosa. Ella no respondió, solo me miró fijamente con sus ojos vacíos, y en su rostro, la expresión era una mezcla de tristeza y desesperación. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando noté que no estaba sola en la habitación. Había algo más en la penumbra, una sombra oscura, que se movía sin hacer ruido, casi como si estuviera flotando. La mujer susurró algo casi inaudible, pero pude escucharla claramente. «No salgas de aquí, ellos están esperando». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Antes de que pudiera preguntar más, una enfermera apareció de repente, interrumpiendo el momento. «Lo siento, Carlos, te he estado buscando. Es hora de que tomes tu medicación», dijo con una sonrisa que parecía falsa, como si tratara de mantener todo bajo control. Me obligó a volver a mi habitación. Y aunque acepté la medicina, mi mente no podía dejar de pensar en aquella mujer y lo que había dicho. Los murmullos de esa habitación resonaban en mi cabeza. Y la advertencia seguía dando vueltas. ¿Qué estaban esperando? ¿A quién esperaban? Cuando regresé a mi habitación, algo en la atmósfera había cambiado. La luz que entraba por la ventana ya no era cálida, sino fría y distante. Los pasos que escuché la noche anterior parecían acercarse, más claros ahora, más tangibles. Algo me decía que no era un sueño, ni una alucinación. Algo extraño ocurría en este hospital, y yo estaba atrapado en medio de todo esto. Algo me estaba observando, algo que no era humano. Y ya no estaba seguro de que fuera solo mi imaginación. Decidí cerrar los ojos, intentar dormir, pero el sonido de los pasos seguía cercanos, cada vez más cerca. El sonido de esos pasos nunca desapareció. Se acercaban con cada minuto que pasaba, siempre más cerca, siempre más distintos a lo que uno podría esperar de una persona caminando por el pasillo. No era el sonido regular de alguien con zapatos, sino algo más suave, arrastrado,
como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre el suelo. Y lo peor, lo más aterrador era que no podía rastrear su origen. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y cada vez que miraba hacia la puerta, sentía que alguien me estaba mirando, pero cuando me giraba, no había nadie. Me levanté varias veces para revisar el pasillo desde la ventana de mi habitación, pero todo estaba en completa oscuridad. No había nadie allí, pero ese extraño zumbido que se sentía en el aire me decía lo contrario. El tiempo empezó a arrastrarse de una manera rara, como si las horas se estiraran y el reloj ya no tuviera poder sobre mí. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. En el techo, justo encima de mi cama, había algo escrito, algo que no estaba allí antes. Era una palabra, o al menos eso creí al principio. Estaba borroso, distorsionado, pero lo que pude leer fue: vuelve. La escritura parecía haberse formado con algo que no era tinta, sino una especie de marca vieja y ennegrecida, como si se hubiera quemado en la superficie del techo. La palabra brillaba tenuemente en la penumbra de la habitación, casi como si la estuviera llamando. Mi respiración se aceleró. ¿Quién había escrito eso? ¿Por qué? ¿Era otra alucinación? Había pasado ya tanto tiempo sin dormir, y las voces de los pasillos, las sombras que veía en los espejos, empezaban a desdibujarse entre lo real y lo irreal. Desesperado decidí salir de la habitación nuevamente. Necesitaba hablar con alguien, pero, como si todo estuviera diseñado para que no pudiera escapar, las puertas del hospital parecían haberse vuelto más confusas. El pasillo ya no era el mismo. Los lugares familiares se distorsionaban ante mis ojos, y las paredes parecían moverse. Las luces parpadeaban y por un momento, todo se volvió una mezcla de sombras y luz intermitente, como si el hospital estuviera desmoronándose poco a poco, como si todo estuviera a punto de colapsar. Avancé por el corredor sin rumbo, esperando encontrar una respuesta o, al menos, alguna persona con quien hablar. Pero las habitaciones estaban cerradas y, en lugar de las luces cálidas que esperaba, había solo oscuridad en su interior, un silencio pesado, pegajoso que me ahogaba el alma. De repente escuché una voz suave, susurrante, que provenía de la oscuridad que se cernía sobre el final del pasillo. Era un susurro bajo, casi como si estuviera justo detrás de mí. Carlos, mi nombre. Mi corazón latió con fuerza y mi cuerpo se tensó en un estado de pánico instantáneo. Giré rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Tomé aire con dificultad, intentando calmarme, pero no pude evitar que la sensación de que alguien estaba justo detrás de mí se apoderara de mis nervios. Las sombras parecían moverse a su propio ritmo, un ritmo extraño, como si hubiera algo oculto que se deslizaba en la oscuridad, esperando que me acercara. Y lo peor era que me estaba acercando. Sentí la necesidad de regresar a mi habitación, de volver a ese espacio que, aunque aterrador, era lo único que conocía. Al llegar al umbral de la puerta noté algo extraño. La luz dentro de mi habitación estaba apagada, algo que no había notado antes, ya que la habitación siempre estaba iluminada por una luz tenue, como la de una lámpara de noche, pero ahora estaba completamente a oscuras y algo se movía dentro. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. La puerta estaba entreabierta. ¿Quién había entrado? ¿La enfermera? ¿Alguien más o quizás era otro de los habitantes de este hospital extraño? Con las piernas temblando empujé la puerta lentamente y lo que vi me dejó helado. No era una persona. En el centro de la habitación, en mi cama, había una figura. No era la enfermera ni ningún paciente conocido. Era un ser, una criatura que parecía más sombra que carne, cuya silueta se deformaba y se alargaba, como si el espacio mismo lo estuviera tragando. No tenía rostro, pero sus ojos, si es que se podían llamar ojos, brillaban como dos agujeros oscuros que absorbían toda la luz de la habitación. Intenté retroceder, pero mis pies no se movían, como si el terror me hubiera paralizado en el lugar. La figura se levantó lentamente de la cama, sin hacer el menor ruido. No había sonido, solo el frío en el aire y la sensación de ser arrastrado hacia lo desconocido. «¡Vuelve!», susurró de nuevo, esta vez mucho más cerca, con una voz rasposa que parecía provenir de todos lados al mismo tiempo. Era esto lo que había dejado el mensaje en el techo. Las paredes comenzaron a cerrarse y el aire se volvió más denso. Cada vez era más difícil respirar. Traté de gritar, pero las palabras no salían de mi garganta, como si mi voz fuera absorbida por la sombra que me rodeaba. ¿Qué quería de mí?
por qué estaba aquí. En ese momento, la luz de la habitación parpadeó y, como si fuera una señal, la figura desapareció en la oscuridad. Pero el susurro persistió. «Vuelve». El susurro seguía flotando en el aire, pero esta vez no provenía de la habitación. Era una vibración que venía de todo el hospital, como si las paredes mismas estuvieran hablándome. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, mi cuerpo aún paralizado, incapaz de reaccionar. «Vuelve». Esa palabra, como un eco maldito, resonaba dentro de mi cabeza, y aunque intentaba ignorarla, algo me decía que no podía hacerlo. Había algo más allá de esa palabra, algo más allá de esa presencia que me llamaba, y sin comprender por qué, me vi moviéndome, arrastrado por una fuerza invisible, hacia el pasillo oscuro donde la luz parpadeaba débilmente. Cada paso que daba me sentía más extraño, como si mis propios pies no fueran míos, como si me estuviera adentrando en un lugar del que no podía regresar. Sabía que no debía estar allí, pero no podía detenerme. Algo dentro de mí insistía en avanzar, en volver a ese lugar, aunque no entendía por qué. Los pasillos eran cada vez más oscuros, más largos, y las sombras en las paredes tomaban formas indescriptibles, retorcidas como si el mismo hospital estuviera vivo. No quedaba nadie. No había más enfermeras ni médicos, solo un silencio abrumador que lo impregnaba todo, un vacío lleno de presencias invisibles. Entonces, llegué a una puerta que no había visto antes. No estaba en el mapa del hospital, ni en ningún lugar que recordara haber caminado. La puerta estaba completamente cerrada, sin etiqueta, sin número. Un impulso irracional me invadió, y sin pensarlo la abrí. Lo que vi dentro fue más allá de lo que mi mente podía procesar. La habitación era idéntica a la mía, pero más oscura, más sombría, con el mismo techo blanco y las mismas paredes vacías. Lo único que no encajaba era el letrero en la pared. «Vuelve», pero no estaba escrito en tinta ni en algo que pudiera distinguir. Estaba grabado, como si una mano invisible lo hubiera dejado allí, quemando la superficie de la pared con la misma palabra una y otra vez. De repente una ráfaga de aire frío golpeó mi rostro, y el zumbido que había estado presente en todo momento se intensificó. Lo sentí a mi alrededor, como una vibración en mis huesos, como si las paredes quisieran desmoronarse. Un peso aplastante cayó sobre mi pecho. Me doblé luchando por respirar, y entonces lo vi. En el fondo de la habitación, entre la oscuridad, algo se movía, una figura que no podía distinguir claramente, pero sabía que no era humana. «Vuelve», susurró la figura. Ahora podía escucharla claramente, no solo con los oídos, sino con toda mi piel, como si fuera una orden, una necesidad urgente. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo ya no me obedecía. La figura se acercó, pero sus movimientos no eran normales. Era como si estuviera desmaterializándose, apareciendo y desapareciendo, hasta que de repente estuve frente a ella. No tenía rostro, solo ojos vacíos. Dos grandes agujeros oscuros que parecían tragarse toda la luz del lugar. En su interior vi una oscuridad tan profunda que parecía no tener fin. El aire se volvió más pesado, más denso, y no podía dejar de mirar esos ojos, aunque mi mente gritaba que debía apartar la vista. «Vuelve, Carlos». Esta vez la voz era más clara, más potente, como si saliera del interior mismo de mi mente. Todo a mi alrededor se distorsionó, y la figura desapareció, dejándome solo en esa habitación, con la palabra grabada en las paredes. «Vuelve». Intenté gritar, pero solo salió un murmullo. Las paredes comenzaron a moverse, como si todo el hospital estuviera retorciéndose. El suelo se abrió ante mí, y una oscuridad infinita se tragó la habitación. De alguna manera, sentí que ya no estaba en el hospital, que todo lo que había conocido se desmoronaba, y ahora solo quedaba esa sombra, esa presencia que no me dejaría ir. Antes de perder la conciencia, escuché por última vez ese susurro. «Vuelve», y ya no supe más. ¿Alguna vez has sentido que la noche se convierte en un susurro inquietante? ¿Que cada sombra de tu cuarto guarda un secreto oscuro? Yo soy Javier, y esta es la historia de una de mis noches más largas y extrañas. Una noche en la que el insomnio se apoderó por completo de mi cuarto, convirtiéndolo en un escenario de misterios que jamás imaginé. Era una noche como cualquier otra, pero desde el momento en que cerré la puerta de mi habitación, supe que algo no iba bien.
La oscuridad se cernía sobre mi cuarto, y la tenue luz de la calle se filtraba a través de las cortinas, creando figuras que parecían moverse suavemente. Estaba en mi cama, con los ojos fijos en el techo, intentando conciliar el sueño, pero mi mente se negaba a callar. Recuerdo el silencio absoluto. No había más que el sonido de mi respiración y el leve crujir de la madera bajo mis pies. Poco a poco, empecé a notar algo extraño, un murmullo casi imperceptible, como si alguien estuviera susurrando desde un rincón oscuro. No era una voz fuerte ni amenazadora, pero resultaba inquietante porque parecía provenir de todas partes a la vez. Me senté en la orilla de mi cama con el corazón acelerado y traté de convencerme de que solo era mi imaginación, fruto del cansancio y la soledad de la noche. Sin embargo, la sensación de ser observado seguía latente. Miré a mi alrededor, intentando encontrar el origen de ese susurro, pero lo único que vi fueron sombras que se estiraban en la habitación, transformándose sutilmente con cada pequeño movimiento de la luz. Esa noche, el insomnio no fue solo la falta de sueño, sino la puerta abierta a una realidad desconocida. Algo en mi cuarto, en esa penumbra que parecía cobrar vida, me hacía dudar de lo que era real. Era posible que mi propio ambiente familiar se convirtiera en un escenario de misterio y temor. Esa pregunta se quedaría conmigo, marcando el inicio de una experiencia única que cambiaría la manera en que veía las noches en solitario. Con el corazón latiendo fuerte y los ojos muy abiertos, me preparé para enfrentar lo que parecía ser el comienzo de algo que iba más allá de mis peores temores. Y así, en esa quietud inquieta, mi aventura en el insomnio había comenzado. Esa noche, mi mente se llenó de preguntas mientras el murmullo se intensificaba. No podía evitar sentir la intranquilidad apoderándose de todo mi ser. En el silencio de mi cuarto, cada sonido se amplificaba. Al compás de mi respiración, noté que las sombras parecían moverse de manera sutil, como si quisieran contarme algo. Me obligué a mantener la calma y encendí la lámpara de mi mesita. La luz tenue apenas lograba disipar la oscuridad en los rincones. Aún así, algo se movía en el límite de mi visión. Cerré los ojos un momento, esperando que fuera solo mi imaginación, pero al abrirlos de nuevo, sentí como si la presencia se hubiese vuelto aún más cercana. Era como si alguien o algo estuviera en el umbral de mi cama, oculto bajo la penumbra. Con el corazón acelerado levanté lentamente la cabeza y miré fijo al suelo. Un leve crujido proveniente de debajo de la cama me heló la sangre. No estaba seguro de lo que era, pero parecía que algo o alguien cruzaba el espacio tras de mí. Cada sonido, desde el roce de mis sábanas hasta el susurro del aire moviéndose en la habitación, se transformaba en un indicio de que el insomnio no era lo único perturbando la noche. Empecé a pensar en lo absurdo de la situación. ¿Era posible que mi cuarto, ese lugar seguro y familiar, se hubiera transformado en un escenario donde la soledad y el misterio se entrelazaban? La sensación de ser observado se apoderaba de mí, y aunque intenté racionalizarlo, una parte de mí comprendía que estaba viviendo algo fuera de lo común. No tardé mucho en darme cuenta de que, cada vez que intentaba centrarme en alguna idea, la confusión del ambiente volvía a asomar en forma de sombras danzantes y sonidos leves que se repetían sin cesar. La incertidumbre me atrapaba en un ciclo interminable. Por un momento, la habitación parecía normal, y al siguiente, la oscuridad volvía a cobrar vida. Esa dualidad me hizo perder la noción del tiempo, haciéndome sentir que cada segundo se alargaba en una eternidad inquietante. Sentado en la cama, con los ojos fijos en la penumbra, me pregunto, ¿qué es lo que realmente se esconde en mi cuarto? La combinación de la realidad y mi propia imaginación se fundía en un estado de insomnio que me hacía vibrar de miedo y, al mismo tiempo, de una curiosa fascinación. Cada sonido, cada sombra, parecía formar parte de una historia que yo aún no lograba comprender, llenándome de una sensación de expectación y terror sutil a la vez. El tiempo parecía detenerse mientras permanecía en la cama, con la lámpara titilando débilmente y el murmullo en las paredes volviéndose casi incesante. Cada segundo se expandía en una eternidad, y la sensación de inquietud crecía con cada leve sonido. Me sentía paralizado, como si el cuarto se hubiera transformado en un escenario donde mis peores temores cobraban vida. Decidí levantarme y apartar la colcha, con la esperanza de encontrar una explicación. Caminé despacio hasta la ventana y miré hacia afuera. A través del cristal, la noche ofrecía la misma oscuridad confusa de siempre,
pero algo en el exterior me hizo dudar. Entre las sombras de los árboles y la tenue luz de la calle, percibí destellos que parecían moverse de forma errática, como si unos ojos invisibles se asomaran entre la penumbra a observarme. Regresé a la cama con la mente revuelta. Traté de respirar profundo e inducir una calma que parecía escaparse con cada parpadeo, pero el silencio de mi cuarto se volvió ensordecedor, interrumpido solo por mi respiración acelerada y por el ocasional golpe leve, como si alguien tocara suavemente la pared. Cada ruido me hacía temblar, y mis manos se volvían frías, como si mi cuerpo estuviera respondiendo al miedo acumulado. Me pasé la mano por la cara, intentando convencerme de que todo era producto del cansancio, que las sombras y los sonidos eran simples trucos de mi mente en insomnio. Sin embargo, en el rabillo del ojo, vislumbré la forma de una figura desvaneciéndose cuando me giraba para observarla mejor. Era como si la habitación jugara con mi percepción, confundiendo la realidad con lo que mi miedo quería mostrarme. Con cada susurro del ambiente, mi corazón latía con fuerza y la sensación de ser observado se intensificaba. Me repetía casi en un murmullo tembloroso que no había nada real detrás de aquellos sonidos, que solamente era mi mente fabricando fantasmas en la oscuridad. Pero mis propias palabras se perdían en el eco de la noche, dejando la duda y la inquietud en su lugar. Allí, de pie junto a la cama, comprendí que el insomnio no solo era un acto de no poder dormir, sino una puerta a un mundo en el que la noche se mostraba con un lenguaje de sombras y susurros que parecía querer contarme un secreto. La habitación, un lugar que hasta ese momento siempre me había ofrecido confort, se había convertido en el escenario de una experiencia que desdibujaba la línea entre la imaginación y lo real. Aún lleno de inquietud, decidí que no podía quedarme quieto en la cama. Con pasos lentos pero decididos, me levanté y me dirigí hacia el armario. La idea de encontrar alguna señal de lo extraño que estaba sucediendo me empujaba, aunque mis manos temblaban al hacerlo. Al llegar abrí la puerta despacio y parpadeé ante lo que vi. Mis ropas colgadas y dobladas como siempre, pero en un rincón, entre el repuesto de un abrigo, apareció algo que no encajaba. Una sombra pequeña se desvanecía de inmediato, como si supiera que la estaba observando. Inmediatamente cerré el armario con fuerza y retrocedí en silencio. Mis oídos seguían captando ese leve sonido, un susurro apenas perceptible, como el roce casi imperceptible de unos dedos sobre la madera. El ambiente en la habitación se volvió aún más denso, y un frío inexplicable recorrió mi espalda. Con el corazón acelerado, decidí volver a revisar otros rincones. Caminé hasta el escritorio donde, en la penumbra, la luz de la lámpara titilaba. Allí, entre mis libros, pude distinguir que uno de ellos parecía abierto, aunque yo estaba seguro de haberlo cerrado antes de acostarme. Me agaché lentamente para leer la página abierta, pero lo que vi no era lo que esperaba. Estaban garabatos escritos en una letra temblorosa, palabras que no lograba entender de inmediato y que parecían contarnos una historia antigua. Por unos instantes, mi mente se llenó de preguntas. ¿Acaso alguien había estado en mi cuarto? ¿O era solo fruto de mi imaginación? Cada palabra parecía un eco lejano, y el misterio me envolvía por completo. Volví a levantarme, sintiendo que cada paso resonaba en el silencio casi absoluto de la noche. La sensación de ser observado no desaparecía. Era como si mis propias sombras quisieran contarse secretos que jamás podría comprender. Cerré mi cuaderno y decidí dirigirme hacia la ventana. Con manos sudorosas aparté cortinas y miré hacia afuera. La calle estaba en calma, pero algo se movía de forma sutil entre los arbustos del patio. Una figura ligera, imposible de definir bien, parecía bailar al ritmo de la brisa. Mis ojos se abrieron con asombro y terror al mismo tiempo. La figura se desvanecía tan rápido como aparecía, dejándome con un corazón acelerado y la certeza de que esa noche mi cuarto había cambiado por completo su rostro familiar. Sin saber exactamente qué hacer, regresé a mi cama. Mientras me acomodaba, el murmullo persistente se mezclaba con el eco de mis pasos. Sentía una presencia que rondaba, casi como un amigo invisible que no sabía si quería protegerme o asustarme más. Y en ese momento, mientras el reloj marcaba los instantes de una noche interminable, comprendí que mi lucha contra el insomnio ya no era solo contra la falta de sueño, sino contra la inquietud que en mi cuarto se había convertido en algo vivo y misterioso. A medida que avanzaban las horas,
La oscuridad se volvía casi tangible y el sonido de mi respiración se mezclaba con un zumbido sordo en el aire. La sensación de que algo estaba al acecho se hacía más fuerte, como si el cuarto entero estuviera conspirando para revelar un secreto oculto. Sin poder ignorarla, me armé de valor y me levanté nuevamente. Mientras caminaba en silencio por la habitación, noté que el murmullo persistente parecía emanar de cada esquina, retumbando en el silencio de la noche. Con cada paso, las sombras parecían alargarse y la luz titilante de la lámpara oscilaba, proyectando figuras borrosas en las paredes. Sentí impulsos de alejarme del centro de la habitación y fui hacia el rincón, donde mi escritorio se apoyaba contra la pared. Allí, entre papeles y objetos que dejé de lado tras horas de estudio, parecía haber un leve movimiento, como si algo se deslizara entre ellos. Me acerqué despacio, casi sin atreverse a respirar, y mis manos temblorosas buscaban algún signo de lo que estaba pasando. Al pasar junto a la cómoda, percibí un suspiro apenas audible, un murmullo suave y triste, que me hizo deslizar la mirada hacia el armario. La puerta, cerrada habitualmente, mostraba una pequeña rendija por donde se filtraba una luz diferente, una que no recordaba haber visto antes. Un frío intenso recorrió mi cuerpo mientras me detenía frente a él, observando cómo la sombra en su interior se movía de forma sutil. Parecía que alguien o algo se escondía allí, vigilando cada movimiento mío. El ambiente se volvía cada vez más confuso, y mi mente, sumida en el insomnio, oscilaba entre tratar de encontrar razones lógicas y sucumbir al miedo que se colaba por cada poro. Mientras me paraba en medio del cuarto, el reloj marcaba un tiempo que parecía detenerse, y en esa pausa, el cuarto entablaba un diálogo silencioso que solo yo podía escuchar. Cada crujido de la madera, cada leve sonido en la noche, reforzaba la idea de que no estaba solo. La sensación de ser observado crecía a cada instante. Sentí que algo era real, algo que iba más allá de la imaginación producto del cansancio. Mis intentos por convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada se veían frustrados por el eco persistente de unos pasos leves, casi imperceptibles, que parecían acercarse desde el fondo de mi cuarto. Con el corazón acelerado miré hacia la esquina opuesta, convencido de que allí se escondía la fuente de ese enigma. Mientras la penumbra se espesaba y la noche se hacía cómplice de aquellas imágenes borrosas, comprendí que el insomnio no solo me privaba del sueño, sino que me abría a una dimensión en la que mi propio cuarto adquiría un rostro lleno de secretos. Caminé de nuevo hacia mi cama, sintiendo que cada latido marcaba el ritmo de una noche que parecía interminable, sabiendo que aún quedaba mucho por descubrir en el misterio de esa presencia invisible. La madrugada comenzaba a asomar cuando, con el corazón todavía acelerado, decidí enfrentar lo que me había estado persiguiendo en esa larga noche. Lentamente me levanté de la cama, sintiendo que cada músculo temblaba, pero también comprendiendo que era momento de tomar el control de mi cuarto y, de alguna forma, de mis miedos. Caminé hacia la puerta, dejando atrás la sombra que tanto me había inquietado. Al abrirla, la fría brisa del inicio del alba se coló en la habitación, trayendo consigo una calma que contrastaba con el intenso terror de las horas anteriores. Por un instante me permití detenerme y escuchar. El murmullo de la noche parecía apagarse y en su lugar, el ambiente se llenó de un silencio casi respetuoso, como si mi cuarto estuviera agradeciendo el fin de aquella vigilia inquietante. A medida que pasaban los minutos, empecé a notar pequeños cambios. Las sombras, que hasta ese momento se movían con un aire amenazante, se fueron desvaneciendo, y la luz suave del amanecer comenzó a colarse por las cortinas, iluminando cada rincón. Me sentí cansado, sí, pero también aliviado. La sensación de ser observado se disipaba lentamente y, en ese momento, comprendí que, aunque la noche había sido larga y llena de misterios, era ahora el espacio para que la claridad tomara su lugar. Mientras preparaba una taza caliente de té en la cocina, mis pensamientos volvían a aquella noche de insomnio. Por momentos, sentí que mi cuarto cobraba vida propia, que las sombras y los susurros eran parte de una historia que yo debía aprender a entender. Y aunque el miedo me había erizado la piel y me había sumido en una lucha interior, también me había mostrado que las horas oscuras pueden ser testigo de cosas que, a simple vista, uno no nota el valor de enfrentar, lo desconocido y la fortaleza que se encuentra en uno mismo. Desde aquel amanecer mis noches no han sido iguales.
A veces, cuando el insomnio ataca, recuerdo esa larga noche en la que mi pequeño cuarto se transformó en un escenario de susurros y sombras. Aprendí a ver esos momentos no solo como algo que me causaba miedo, sino también como una oportunidad para descubrir que incluso en la oscuridad puedo hallar la luz de mi propia valentía. Hoy, mientras escribo estas palabras y la luz del día baña mi cuarto, sé que el misterio que viví me cambió. Cada noche trae su propio encanto y sus propios desafíos, y a pesar del terror que sentí, me ha dejado una lección invaluable. La fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Trabajaba como operador del 911 desde hacía 3 años. Había escuchado de todo: accidentes, robos, emergencias médicas. Pero nada podría haberme preparado para lo que ocurrió esa noche. Era una madrugada tranquila, o al menos eso parecía. La lluvia golpeaba las ventanas de la central de emergencias, y el sonido monótono de las gotas me mantenía en un estado de semialerta. Fue entonces cuando sonó la llamada. «Sorcing, ¿cuál es su emergencia?», respondí como lo había hecho miles de veces antes. Al otro lado de la línea, solo se escuchaba estática. Estaba a punto de colgar, pensando que era una llamada en blanco, cuando una voz débil y temblorosa rompió el silencio. «Ayúdame, por favor», dijo una mujer, su voz apenas audible. «Señora, ¿está bien? ¿Dónde se encuentra?», pregunté intentando mantener la calma. No sé dónde estoy», respondió y luego comenzó a llorar. Intenté calmarla mientras ingresaba la información en el sistema. Me dio una dirección, pero cuando la busqué, no apareció en ningún mapa. Era como si no existiera. «¿Puede describirme dónde está?», pregunté, sintiendo que algo no estaba bien. «Estoy en una casa. Es vieja, muy vieja. Hay algo aquí conmigo», dijo y su voz se quebró. «¿Algo qué quiere decir?», pregunté, pero la línea se cortó. Intenté devolver la llamada, pero el número no estaba registrado. Decidí enviar una patrulla a la zona general, aunque sabía que era una búsqueda casi imposible. 1 hora más tarde, recibí otra llamada. Era la misma voz, pero esta vez sonaba más desesperada. «¿Por qué no vinieron?», preguntó llorando. Está aquí conmigo». «¿Quién está ahí?», pregunté sintiendo un nudo en el estómago. «No lo sé, no puedo verlo, pero lo siento en todas partes», dijo y luego gritó. El grito fue tan agudo que tuve que alejar el auricular de mi oído. Cuando volví a escuchar, solo había estática. Decidí investigar por mi cuenta. Al final de mi turno, busqué en archivos antiguos y mapas históricos, tratando de encontrar algo que coincidiera con la dirección que me había dado la mujer. Finalmente, encontré una referencia a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Había sido demolida hacía décadas, pero algo me dijo que tenía que ir allí. Conduje hasta el lugar y aunque no había rastro de la casa, el terreno parecía diferente. El aire era más frío, y el sonido del viento parecía susurrar palabras que no podía entender. Encontré los cimientos de la casa, casi completamente cubiertos por la maleza, pero en el centro había una puerta que parecía llevar a un sótano. Estaba abierta, como si alguien la hubiera dejado así recientemente. Tomé mi linterna y bajé las escaleras, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca de algo que no quería encontrar. El sótano estaba vacío, excepto por un teléfono antiguo en el suelo, conectado a la pared. El teléfono sonó. Con manos temblorosas descolgué el teléfono. «Hola», dije y mi voz resonó en el vacío. «Gracias por venir», dijo la voz de la mujer, pero esta vez sonaba diferente, más fría, más anti-natural. «Ahora puedes quedarte conmigo». Las luces de mi linterna parpadearon y luego se apagaron. En la oscuridad sentí que algo se movía a mi alrededor. Algo que no era humano. «¿Qué eres?», pregunté, pero la voz solo se rió. «Soy el eco de todas las llamadas que nunca fueron respondidas», dijo. «Y ahora eres parte de mí». Corrí hacia las escaleras, pero la puerta se cerró detrás de mí. Las paredes del sótano parecían respirar, y el aire se volvió denso y pesado. La voz seguía riendo y sentí que algo me tocaba, algo frío y húmedo. Con todas mis fuerzas golpeé la puerta hasta que cedió. Salí corriendo, sin mirar atrás, y no me detuve hasta que estuve de vuelta en mi auto. Desde esa noche, he dejado de trabajar como operador del 911, pero a veces, en la quietud de la noche, escucho el teléfono sonar.
Y sé que aunque no lo conteste, la llamada nunca terminará.